y del diseño. Pues Germán, te doy paso y a que empieces. Empieza tú. Hola, buenas tardes. Y lo mismo que comentaba Natalia, agradeceros y para nosotros es un placer patrocinar este tipo de eventos, en este caso de forma online. Y bueno, pues la verdad que también con muchas ganas y bueno, pues también vamos a hablar un poquito de algún hotel singular que hemos realizado, ¿vale? Y presentaros un poco quiénes somos. Y bueno, vamos a ver si conseguimos que funcione. ¿Veis la presentación? Sí. Vale, pues somos, como bien comentaba Natalia, soy el CEO de aquí en España de Gira Ibérica. Y bueno, pues para quien no lo sepa, Gira es un fabricante alemán de mecanismos y domótica y que las sus iniciales vienen Gira del nombre del apellido de la familia, muy habitual en Alemania, y es una empresa más de 100 años y el lugar donde estamos, que es Radio Fombal. Bueno, pues aquí podéis ver la nueva fábrica que tenemos en Radio Fombal, que también nosotros nos estamos digitalizando, y el equipo humano que tenemos aquí en España. Somos un equipo, bueno, relativamente joven, como podéis ver en la foto, y disponemos de 3 showrooms, uno en Palma, no sé si me conoce, Barcelona y Madrid, y nuestras oficinas están en Sabadell, cerquita de Barcelona. La revolución que también ha ido haciendo Gira a nivel tecnológico, pues empezaron, aquí vemos una foto de los hermanos Giuseppen y los grandes saltos que hemos ido haciendo. Uno de los que podemos ver, el primer fabricante de tener un surtido de mecanismos. Aquí ya pasamos una serie F100, muy conocida entre la arquitectura por su tecla ancha. Y luego pues la serie 2, que fue un salto a nivel de trabajar con metálicos. Y ahora estamos ya lo que sería en un suministro de sistemas, no de mecanismos, sino de sistemas. Y quería, nada, brevemente, evidentemente los protagonistas no somos nosotros, sino son los arquitectos, explicar dos proyectos que la tecnología va unida en el hotel. El primero es Punta de Mar, Marina Lodge Experience de Mano de Santo, nuestra arquitectura de Valencia, para los que no os conozcáis. Y el reto por nuestra parte aquí, pues evidentemente es un cubo de cristal en el cual lo que prima son las vistas y poder disfrutar pues de la marina o de estar en la playa con esta habitación de hotel flotante. Y el reto tecnológico, pues evidentemente es que este cubo, pues evidentemente lo podemos gestionar, pues siquiera sin combustible, el tema de la climatización, que es una cosa complicada, que sea muy fácil de integrar. Entonces aquí era uno de los grandes retos. Encontramos el audio, los aromas, el acceso a esta propia marina para que puedas acceder a la habitación. Y para nosotros fue un gran reto de monitorización de poder tener diferentes habitaciones flotantes gestionadas de forma centralizada en un único hotel, ¿vale? Para nosotros un proyecto muy interesante, muy disruptivo a nivel tecnológico, y también yo creo que a nivel de arquitectura lo es, y fue un proyecto muy interesante para nosotros. Y luego pues os quería hablar de ODE, en este caso de los hoteles de Talamanca en Ibiza. El primero fue en Talamanca. Aquí, bueno, aprovechando también, esto ya tiene 4 años, pero sí que es cierto que viene un poco bien al sentido de la situación que estamos viviendo ahora, de que hemos estado confinados y del tema pues, un poco del riesgo de contagio. Pues en este hotel fue el primer hotel que tuvimos un control por voz de la propia habitación, en el cual pues, con cualquier idioma puedes gestionar la habitación, tenemos control de pantalla y lo mejor con tu propio móvil. Entonces, con tu propio móvil pues controlas el audio, la iluminación, el clima, escaneando un QR directamente te bajas la aplicación. Una cosa que es muy fácil, estamos hablando en tu lenguaje y yo creo que viene muy bien pues eso, que los hoteles se adapten a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Además, en este hotel, una de las características que nos pidieron en todas las zonas comunes es que el viajero, que al final tiene muchos cambios horarios, pues adaptar un poco los ritmos circadianos. Entonces la iluminación, aquí trabajando con Víctor Rahola, en este caso de Barcelona, lo que hicimos es que la iluminación sigue el horario solar, lo que nos hace es sincronizarnos y no tener iluminaciones muy cálidas o muy frías, sino que van cambiando pues en distintas horas del día. Y nada, estos son los dos detallitos tecnológicos que os queríamos explicar. En concreto en estos hoteles, evidentemente tenemos mucho, pero no me quiero extender y cumplir con el timing que me han dado, ¿vale? O sea, muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, Germán. Y bienvenido, Daniel, que habías llegado un poco, pues un minuto más tarde. Pero pues bienvenido Jaime también, que no tuve la oportunidad porque ya había empezado a hablar Germán. Gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sacar tiempo y estar compartiendo con nosotros vuestra manera de trabajar y vuestra manera de hacer. Ahora presentaré a Jaime Oliver de OLAP Arquitectos. Él es nuestro primer ponente. Yo me permitiréis que tiene un currículum, como cada uno de los que nos acompaña hoy, muy largo, lo diré muy corto y además me disculpo porque lo leeré también, porque OLAP es una oficina dedicada al análisis urbano y la investigación cultural de la sociedad contemporánea a través de la práctica del diseño, arquitectura y estrategia urbana. OLAP ha sido recientemente premiada como Interior Design Firma of 2019 por el Architecture Master Prize, seleccionado por Dicen como uno de los 6 estudios de interiorismo emergentes más interesantes de 2018. La oficina está dirigida por Paloma, que hoy no nos acompaña, pero por Paloma Hernay y Jaime Oliver. Primero, habéis empezado originalmente en Shanghai. Luego nos comentarás algo sobre esto. Se mudan a Madrid y actualmente la sede la tienen en Palma de Mallorca, donde un equipo de 15 arquitectos, interioristas e ingenieros trabaja en una amplia variedad de proyectos. OLAP ha recibido numerosos premios por su trabajo de diseño y destaco especialmente los premios por sostenibilidad con las Passive House. Y, un momento, por favor. Sí, estoy intentando ser muy breve, pues además de esto, además de múltiples premios que habéis tenido, pues también lo compagináis con también la profesión, con la docencia también clases y conferencias a nivel nacional e internacional. Y no me extiendo más para que puedas empezar, Jaime, a hablar. Gracias. Gracias, Natalia. ¿Me oís bien? Sí. Pues nada, bueno, muchas gracias por esta presentación y bueno, iba a explicar un poco el proyecto de Can Bordoy que me habéis pedido. No sé si veis la pantalla. Bueno, pues voy a ir un poco rápido a intentar explicar este proyecto que nos ha llevado mucho tiempo. Son 3 años de trabajo en 10 minutos. Can Bordoy es un pequeño hotel en el centro antiguo del casco histórico de Palma, en una zona con pequeños patios, jardines y tal. El patio de Can Bordoy es un patio privado muy importante. Y bueno, lo primero que nos encontramos ahí era un edificio que era un edificio abandonado, lleva abandonado mucho tiempo, muy viejo, pero que no era un edificio noble en sí, sino que era un edificio que había sufrido muchas transformaciones, algunas más o menos afortunadas. Y bueno, entonces nos creamos un poco como la técnica del kintsugi, que seguro que muchos conocéis, que es esa técnica japonesa de reparar la porcelana rota con un material precioso, de forma que queda un objeto que al final es más valioso que puede llegar a ser incluso más valioso que antes de haberse fracturado, ¿no? Esa manera al final tan delicada de reparar los objetos, pero muy honesta, donde estás enseñando la fractura y enseñando la rotura, ese evento, ¿no? de rotura. Entonces, bueno, eso es un edificio que tiene una zona medieval del siglo XV, tiene también, bueno, tiene vestigios del siglo XV, pero ha sido muy reformada y muy evolucionada, tiene una ampliación del siglo XIX, tiene una ampliación hacia arriba, tiene muchas transformaciones. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos es
lo que queríamos es pues, preservar ese carácter del as found, ¿no? Como algo muy importante, ese carácter de romántico, de decadencia y tal, ¿no? Porque el edificio en sí mismo pensamos que si lo arreglábamos demasiado, tampoco es que fuera tan interesante en sí mismo el edificio arreglado, sino que casi lo que más nos emocionaba es ese estado de abandono que tenía, ¿no? Y queríamos mantener, pues eso, había partes muy interesantes como esta o como estas a las que realmente dices, están muy bien, pero la mayor parte del edificio pues había sufrido como muchas transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, encontrar realmente las partes a mantener era un trabajo como muy importante, un poco coger las piezas que sí que tienen mucho interés y luego, por otro lado, añadir una serie de elementos que permiten al edificio desarrollar un nuevo uso, ¿no? En este caso, pues es un hotel. Y eso hacerlo a través de elementos que fueran cosiendo el edificio, como, bueno, añadimos unas cortinas programáticas que dividen pues el baño de la cocina, el dormitorio de un salón o el dormitorio de un baño, ¿no? Y es un poco esa mezcla de esas tres cosas es lo que llamamos el proyecto de Can Bordoy, ¿no? Luego, por otro lado, la identidad era muy importante y eso es un poco como el logo de Can Bordoy de los diseñadores, pero del diseñador gráfico que trabajó con nosotros, pero que era muy importante ese inicio de, he visto que es como una casa girada, ¿no? Entonces hablábamos mucho con el cliente que lo que la intención era hacer un hotel que fuera más como una casa que como un hotel, de forma que pues en lugar de haber restaurante hubiera un comedor, en lugar de hacer un hall de entrada pues fuera ese recibidor de una casa y que todos los usos fueran de una casa realmente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como la sección del edificio abierta en donde vamos viendo pues cómo se van desarrollando cada una de las habitaciones que vamos reparando así como con mucho cuidado, pero que van teniendo una relación una con otra, ¿no? Esta especie como de esa secuencia de viñeta, de viñeta de historia nos interesaba mucho. Entonces está lleno como de pequeñas intervenciones. Lo primero era abrir el jardín este que es fantástico a la calle, al público, a la ciudad, un jardín que está en el centro de la ciudad que es maravilloso y que nadie había visto. Entonces, bueno, pues hace una intervención muy de conectar el jardín al fondo con el patio central y también con la ciudad, con la calle. Entonces, bueno, pues estudiando muy bien el desarrollo de esa sección, pues estamos trabajando cómo hacer esa conexión y eso es la foto que nos encontramos del patio cuando llegamos al edificio, que está totalmente bloqueado. Al otro lado de estas dos ventanas está el jardín. Entonces, bueno, pues la infografía de cómo pretendíamos hacer esta apertura y conectarlo con el jardín. Y aquí es una foto del espacio finalmente acabado, ¿no? Que intenta, pues eso, conectar ese es el edificio en algunos puntos pues parece que está como muy dejado, pero que le hemos dejado prácticamente como estaba, pero realmente ha hecho falta una intervención muy importante en otros puntos donde sí que casi hemos tenido que tirarlo todo abajo. Las instalaciones para un hotel así de una cierta categoría pues son complejas y hay que meter mucha mano. Y bueno, pues finalmente esa entrada hacia el jardín es algo como que era muy importante, el jardín como elemento que está muy poco intervenido, lo único que se ha intervenido ha sido la piscina, pero no se ha tocado ningún árbol, simplemente aquí en esta zona de la piscina habían 2 cítricos que se han movido a otro sitio, pero esa intención también de trabajar muy de cerca con el paisajista y los jardineros para que apenas podaran nada y que aquello fuera como que siguiera ese estado como un poco de abandono, ¿no? Como más ecléctico, más vivo. Luego, por otro lado, pues hay otra estancia que está entre este patio, la calle y el jardín, que nosotros queremos conectar mucho. Y lo que hacemos, bueno, pues hacer esa especie como hacemos en las autopistas para que los animales puedan pasar de un lado a la otra pista, hacemos ese corredor verde. Veamos la selva, entonces hay esas 2 habitaciones que están como invadidas por el jardín del patio y que realmente salen hasta el exterior y colorizan un poco esas 2 estancias.
conectándonos más claramente con el exterior. El lobby que tiene la zona de entrada, de recibidor, es un techo muy bajo que por instalaciones no podíamos resolver de otra forma, y lo que hacemos pues es poner esa especie de trampantojo en el techo de espejo para duplicar el espacio hacia arriba, pero por otro lado lo duplica y lo hace más alto, pero también cuando uno se fija se da cuenta que es claramente, obviamente, un elemento contemporáneo, ¿no? No estamos intentando hacer un falso techo antiguo y tal, sino que es claramente algo contemporáneo, y ahí estamos como viendo la fractura, ¿no? El edificio, esos elementos como contemporáneos y modernos que destacan de forma contrastada con la intervención antigua. Todos los pasos hacia otras estancias, siempre pues a través de esas cortinas que son más escenográficas y más teatrales, ¿no? Y siempre pues esa actividad que pasa detrás de cortinas y escenarios. Ha sido, bueno, pues un proyecto donde cada estancia tiene una personalidad muy diferente. Hemos tenido que intervenir mucho, bueno, en estancia por estancia, habitación por habitación, ¿no? Para hacer ese patchwork un poco de... Hay una estancia que es la librería, en las casas de Mallorca pues siempre suele haber una librería, y esa librería pues nos imaginábamos que el dueño realmente tiene una auténtica pasión por los pájaros, porque el jardín está lleno de pájaros, y por la botánica, y que en algún momento dado pues había dejado las jaulas abiertas, ¿no? Y son los pájaros que están en el jardín. Entonces, bueno, pues está un poco todo el techo lleno de antiguas jaulas y una colección de botánica y tal, que va cumpliendo, llenando los espacios. Luego, bueno, pues la zona que es de baños, pues porque tiene que haber unos baños públicos, obviamente, que tienen que cumplir con minusval, con accesibilidad, y eso pues en un sitio donde no estaba, pues hay una parte que es obviamente contemporánea, y hay ese contraste de casi como lo que hacíamos es coger un trozo del salón, hacerle como un corte, una rebanada, un trozo de un salón, y al poner espejo a lado y lado, pues queda esa especie como de infinity, ¿no? De espacio infinito, que recuperaba en el reflejo esa sensación de salón. Y en la escalera principal colocábamos, había un lucernario antiguamente que siempre goteaba, siempre había agua, y queríamos un poco como recuperar esa idea del agua arriba del lucernario, y lo que hicimos fue bueno, pues intentar conectar desde arriba y llenar ese lucernario de agua y convertirlo en una pequeña piscina en la azotea, y conectarlo con la zona abajo, el sótano, hacer un agujero, que es este agujero de aquí, para que desde el piso abajo, que está donde está el spa, haya un momento que puedas ver el cielo a través de ese lucernario, que en realidad es una piscina, ¿no? Esas son las escaleras donde otra vez se ve muy claramente la intervención contemporánea, que es como muy claramente nueva, ¿no? O sea, en lugar de intentar replicar la escalera antigua para subir al último piso donde no había escalera, lo que hacemos pues es hacer una intervención como que obviamente contemporánea, pero que a la vez, al estar forrada de un acero inoxidable cromado, así como acabado de espejo, de alguna manera desaparece del lugar, pero cuando uno está, pues la ves, es contemporánea, pero por otro lado, desde abajo prácticamente desaparece, ¿no? Desde ahí algunos puntos que desaparecen. Ahí está el lucernario inundado, el lucernario con agua, que también hace las paredes reflectantes de la escalera, hacen que la luz que se cuela a través de ese lucernario con los reflejos cáusticos del agua se cuele por toda la escalera y por todo el edificio un poco, ¿no? Eso es, bueno, las imágenes de la escalera llegando hasta en el colmatado hay trama del casco histórico, y bueno, un poco resultado por otro lado, luego las habitaciones, que queríamos pues dejar esos espacios lo más puros posibles que nos hayamos encontrado. Entonces, pues cómo poner aquí un baño, un salón, todas las divisiones que hacen falta para hacer una suite. Pues aquí lo que pusimos fue esta especie de elipse un poco deformada dentro de
la habitación es como un poco como el elephant in the room, ¿no? Que parece que prácticamente no cabe, pero por otro lado también lo que hacemos es pues dejas muy claramente cómo era la estructura anterior. Entonces cierras un lado de la cortina y separas el baño del dormitorio, y cierras el otro lado y separas el dormitorio del salón, o cierras los dos y te quedas en este cocoon de terciopelo, como muy íntimo. Hacia el otro lado está el salón. Otros momentos de la dormitorio, bueno, esos son otras habitaciones, y bueno, y las paredes que se han dejado lo más, en muchos sitios, pues lo más naturales posibles, y hemos intentado siempre buscar y celebrar todo ese envejecimiento, las grietas, etcétera, ¿no? Como buscar ahí como realmente un choque un poco entre las piezas nuevas, muy sofisticadas y muy, muy refinadas, con la envolvente más tosca y menos cuidada del edificio encontrado. Los baños, pues también, como cualquier hotel, se ha prestado muchísima atención, con piezas como muy a la medida, que lo que intentaban es no imitar una pieza del siglo XVI, que en cualquier caso no existía, sino jugar con este solape de nuevas capas y nuevas intervenciones que se ponen una encima de la otra, ¿no? Con grifería, un poco, pues una grifería que va como encima de una pieza de mármol que se encuentra, que va sobre una viga antigua, y bueno, son como todas piedras como seleccionadas un poco para el sitio. Y luego, por otro lado, por último, el spa, que se encuentra entre las paredes de hormigón, la cimentación de muros de hormigón que hemos tenido que reforzar en todo el edificio porque no estaba estable. Y bueno, y por último, la combinación esa de mobiliario muy ecléctico, que por un lado hay como una comisión, una colección de pintura comisariada por la propiedad, a piezas antiguas de anticuarios, que hemos estado como dos años buscando anticuarios de toda Europa y de Mallorca, piezas que tuvieran relación con la casa, y mobiliario contemporáneo, y luego una colección de mobiliario que hemos diseñado nosotros a medida para el hotel, que básicamente era una colección de unas camas y unos bares, ¿no? Unos bares con un equipo de música. Por un lado, la pieza del bar es una pieza que reúne un poco, pues, esos commodities que necesita una habitación de hotel, desde el bar, almacén, un poco de comida, refrigerio, etcétera, y también un equipo de audio, ¿no? Donde, bueno, pues tienes las botellas, todo tu set de coctelería, hay una nevera adentro, y arriba a la izquierda hay ese equipo de audio que engloba dentro un speaker de Audio Pro, que es un equipo súper bueno y que tiene 3 canales que ya están con la música predeterminada, que es como la que tienes que escuchar en este sitio, ¿no? Ese es otro tipo otro modelo de bar para habitaciones más pequeñas, y luego las camas, que es como dentro de ese espacio un poco más como agrietado en muchas ocasiones y envejecido y tal, pues las camas es como un contraste como muy, muy cálido, muy acogedor, como muy vestido y tal, y que mucho más sofisticado, que te abraza un poco y te da la calidez que buscas en esos sitios, ¿no? Y bueno, y ese es el equipo que ha permitido esto, y nada. Y os dejo no sé si... Bueno, sí, ya está. Bueno, pues esto, ahí llega un poco la presentación de Cambordoy. No sé, no sé si me he extendido un poco de más o voy en tiempo, perdona. Perfecto, Jaime. O sea, claro, tú lo explicas como si fuera algo sencillo, pero es un trabajo que se nota la delicadeza con la que habéis hecho cada uno de los detalles del hotel. Entonces, luego, después de... Gracias, Jaime. Ahora os presentaré a Manuel Clavel,
Y al finalizar todas las ponencias os haremos unas preguntas, porque, bueno, yo voy apuntando y os invito a los asistentes también. Tenéis aquí el canal de preguntas, si queréis aprovechar para hacer preguntas al final y nosotros os haremos las preguntas. Entonces, hoy paso a Manuel. Manuel Clavel, bueno, es cofundador de Clavel Arquitectos y con oficinas, tenéis oficinas tanto en España como en Estados Unidos, en Miami, con proyectos desde China a Estados Unidos. Clavel Arquitectos es un estudio de arquitectura internacional especializado en proyectos singulares de arquitectura y de interiorismo. Proyectos como el Museum Garage en Miami para el grupo Louis Vuitton, un edificio ejecutado con coches dorados y plateados, que a algunos de vosotros igual les viene la imagen a la cabeza, se ha convertido en un gran atractivo turístico y un nuevo icono para la ciudad. Ha recibido premios, el premio del edificio del año en Miami. Asimismo, acaban de terminar en Dubái un nuevo restaurante para The Inducas, el chef con más estrellas Michelin del mundo, con gran éxito de público. Con más de 100 premios a nivel internacional, sus proyectos se publican bueno, en diferentes revistas y su arquitectura estimula la imaginación. Hacen desde proyectos pues, de gran escala y de gran presupuesto a pequeñas intervenciones de interiorismo con el firme propósito de crear una ciudad mejor y ciudadanos más felices. Pues gracias, Manuel. Ahora me parece como muy interesante que vamos a ver dos proyectos totalmente distintos, el de Jaime con esa delicadeza y de buscar conservar y preservar el valor y vuestra, bueno, ya ahora lo explicarás tú, pero es un proyecto totalmente diferente. Entonces, te doy... Sí. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Se me oye? Natalia, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con compañeros tan ilustres. Creo que es especialmente interesante lo que dicen, ¿no? El proyecto que ha presentado Jaime, que habla como de mantener o de poner en valor lo existente y el proyecto que os vamos a contar y una serie de proyectos paralelos, porque más que contar un proyecto como he hablado contigo, Natalia, más que entrar al detalle es entender por qué hemos llegado a ese tipo de cosas, que creo que puede ser más interesante, y que se trata de lo contrario, de intervenir en sitios sin ninguna referencia, sin nada que mantener y en el que te tienes que crear tu propio universo, tu propio mundo casi desde cero. Muy rápidamente, vamos a ver si conseguimos. Como has dicho, en nuestro estudio hacemos arquitectura, hacemos diseño interior y hacemos infraestructuras, que yo creo que es un tema interesante, pero si hay algo que nos une, es todo este tema del lighting design, del interior, de trabajar con la luz, es algo que hemos desarrollado en todos estos proyectos que decía, pues internacionales, pues efectivamente trabajando por todo el mundo, ¿no? Siendo de Murcia, que yo creo que también es el encanto, ¿no? Ser de Murcia, y Murcia es un sitio pequeño dentro de España, que es un país pequeño, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Este tema de la luz, esta obsesión nuestra, que la hemos llevado hasta convertirla como un poco quizá un elemento característico en lo que hacemos. Entonces, para hablar de este hotel, voy a hablar de parking, porque realmente donde empieza todo esto es en el trabajo en los aparcamientos, que empezamos a desarrollarlos como espacios públicos, ¿no? Entender que el hotel es un espacio público, el parking es un espacio público, y lo que te permite en este primer proyecto, que ya tiene tiempo, 2007, que empezamos a trabajar con la luz, es decir, un parking es un espacio que te permite controlar bastante la luz y donde empezamos a pensar que en vez de tapar los materiales, que la luz llevada a otra escala, es una escala muy salvaje de tamaño, ¿no? A otra escala te creas unos espacios y unas experiencias que son bastante inéditas, ¿no? A partir de esto, trabajamos en el parking de la Vela, de Ejército de Mero, un proyecto maravilloso, y pues nosotros podemos hacer el parking, y en este caso se inspira en esta idea del concepto de Tron, esta idea como de futuro. No somos optimistas, pensamos que el futuro es positivo, el futuro es bueno y que podemos convivir. Y empezamos a desarrollar y a trabajar tecnología LED en gran escala, que no había en el mercado.
no había marcas que te lo hicieran y empezamos a fabricarla pues, con proveedores que trabajan con nosotros, ¿no? Un parking de 3.000 plazas y conseguimos hacer pues, estas iluminaciones de alta elemento de luz filtrante, cosas que no existían en el mercado y que empezamos a fabricar en gran escala y conseguimos que sean económicas, porque también al final el problema de todos estos asuntos es que sea capaz de que tenga sentido económico, ¿no? Y efectivamente este parking que hacemos para el grupo Louis Vuitton, que es parking y retail, que son estos vehículos también, de nuevo fijaos que estamos trabajando casi sin contexto, espacios sin contexto que creas tu propia historia. Realmente la iluminación es interesante porque por la noche los coches se iluminan con sus propios focos, ¿no? O sea, hay una obsesión en el tema de la iluminación, cómo es esta renovación y estos elementos que estáis viendo en estos aparcamientos, este atardecer dentro de un aparcamiento o este túnel que se convierte en otra cosa, y nos damos cuenta que nos empezamos a convertir en diseñadores de iluminación y nos empiezan a encargar proyectos específicos de lighting design. Hay gente que nos llama solo para hacer lighting design, trabajando con compañeros, como te digo, como Gerto de Mero, en fin, o muchos otros, ¿no? Y incluso una cosa muy bonita, este proyecto se lleva el premio del Light Art Project of the Year. Entonces, pues lo que te digo, ¿cómo acabas aquí? Pues no sé cómo acabamos aquí. Hicimos un parking en Murcia y acabamos en esta historia, ¿no? En paralelo, hacemos el proyecto de Alain Ducasse en La Palmera, y donde aquí podéis ver que también hay una obsesión por la iluminación llevada a un extremo. Estos no son proyectos sobrios, y lo sabemos, y jugamos en este tipo de acciones. Probablemente la sobriedad no es algo que ni estén buscando nuestros clientes ni estemos buscando nosotros, ¿no? Hay una experimentación extrema y la luz, en este caso, pues se lleva a un extremo más radical por la necesidad de trabajar en un nuevo lugar, ¿no? Traigo Odiseo. Este es el último proyecto que cuento, ya cuento el hotel, porque se realizan prácticamente en paralelo. En realidad Odiseo se encarga antes. Odiseo es un proyecto también muy, muy singular, que tiene esta característica de nuevo de extrema, de crearte un ecosistema, crearte un mundo, en este caso físico, a través de jardines, espacios climatizados, de agua. Lo traigo también porque está adaptado al COVID y probablemente queremos hablar qué es el post-COVID. Me lo decía Natalia, trae algo de este asunto, ¿no? Y cómo efectivamente pues, se trabaja a este nivel de señalética, de luz, y donde los interiores que podéis ver aquí son muy exuberantes. Y de nuevo, esta iluminación lineal, extrema, extensiva, la desarrollamos hasta un nivel bastante extremo, ¿no? Esto tiene una piscina en voladizo muy singular. Y si nos vamos al parking, de nuevo, fijaos que es de nuevo muy extremo. O sea, como veréis, hay una línea de trabajo que se concreta al final en este hotel. Resulta que cuando estamos haciendo Odiseo, este mismo cliente es un cliente buenísimo, trabajamos con él hace 15 años, gente joven, muy, muy, muy interesante. Nos llaman, tenemos este proyecto, este hotel en Badajoz, que hay que construirlo muy rápido. Es un hotel de 5 estrellas, son 55 habitaciones, que tiene un casino y que tiene este aspecto, ¿no? Es un aspecto duro, y se habían gastado un dinero en su momento, ¿no? Y dice, Manuel, tenemos que construirlo muy rápido, tenemos 10 meses con proyecto y con obra. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos utilizar iluminación a una escala de infraestructura, sabemos construirla rápido, sabemos construirla barato. En fin, controlas una tecnología que te permite intervenir y resolver un proyecto de una dimensión bastante importante, como digo, en 10 meses con el proyecto. Fijaos lo que esto supone, ¿no? Al final, ¿cuál es la idea? Pues tenemos esta caja persistente, la que habéis visto anteriormente. Bueno, nos creamos una especie de universo de luz. Este es nuestro juguete, que lo prefabricamos, lo metemos dentro, invade un espacio de, no sé, casi 4 o 5 mil metros cuadrados y bueno, lo transformas. Y era una manera de prefabricar y de crear una atmósfera pues, que en el otro hotel no estaba funcionando. De manera que somos capaces de pasar de este elemento a este otro, ¿no? Claro, yo creo que ahora veis esta imagen y tiene sentido que realmente lo único que hemos hecho
aprender de otra parte importante. Nosotros estamos haciendo 40 aparcamientos ahora mismo por todo el mundo. Una parte importante dentro de la oficina. Y también hacemos muchos hoteles. Y es bonita esa transferencia. Es decir, resolvemos un hotel con una tecnología que viene de las infraestructuras. Y a veces esas transversalidades pues están bien dependiendo qué proyecto, ¿no? De manera que al final, veis, es una mezcla de toda la tecnología que habíamos desarrollado en otras infraestructuras llevada al extremo. Luz filtrante, a una escala, como digo, todo está hecho, es profeso, iluminaciones indirectas en los muros, los elementos de protección que son en este caso de vidrio, con unos colores muy específicos también, que tienen que ver con lo que hablaba Germán, ¿no? Todo el tema de la temperatura de color, que importante es para generar un otro efecto, ¿no? Donde la acústica, a través de moquetas, a través de estos elementos, y de un efecto de reflexión, que al igual que Odiseo, lo que tratamos de crear un universo en el cual, bueno, entras y realmente hay una clara intención de abstraerte del exterior. Es un viaje, es una especie de historia en la cual mientras estás, pues estás en otra historia, ¿no? Y donde, bueno, pues al final estos elementos de luz pues van marcando, como podéis ver, los accesos. Claro, para construir estos elementos en luz, es difícil que te lo haga alguien a un precio razonable si no has trabajado a nivel extensivo, ¿no? Entonces, bueno, pues permites que los accesos al final están marcados y potenciados con la luz y con esa, como digo, esa voluntad. Aquí, no sé si se ve aquí a ver, este vídeo parece que no se ve. Ahora. Y aquí veis un poco en secuencia, porque es verdad que todos estos efectos de iluminación necesitan movimiento para percibirse. Es un proyecto muy abstracto, que es un poco raro de contar y realmente en las fotos no se entiende bien pero cuando tienes movimiento eres capaz de un poco de percibir toda esta historia. Es una visión, es una versión de cómo pensamos que él podría ser el futuro, como digo, con esperanza y pensando que también podemos pensar que el futuro puede estar bien y es cálido y puede ser acogedor y nos inventamos una estética, bueno, que esta es la nuestra, que puede ser otra y que bueno, pues que al final que es un viaje y es como digo, ¿no? El futuro es bueno, lo que hablábamos, Natalia, el futuro es bueno, el futuro está aquí y no pasa nada, ¿no? Y seamos positivos, miremos hacia adelante. Y con esto acabo. Pues muchas gracias, Manuel. Luego tengo muchas ganas de llegar a la parte de preguntas porque ya os adelanto que me gustaría saber para vosotros qué tienen en común estos proyectos. Ahora doy paso a Daniel. Gracias, Manuel. Nuestro último ponente es Daniel Isern, que es nuestro local, el único que tiene su estudio aquí en Barcelona y que también ha estudiado aquí en la UPC, en Barcelona, y también corrígeme si lo digo mal, Strathclyde de Glasgow. ¿Lo he dicho bien? Bueno, luego le dices que ahora tienes el sonido apagado y obtuvo también un posgrado en rehabilitación en la UPC. Ha sido arquitecto. Oye, ¿ahora? Sí, ahora te escucho. Mal, lo siento, lo siento. Igual lo pronuncié mal, ¿no? Bueno, no, lo siento perfecto, perfecto. Pues esto, que has sido arquitecto desde, o sea, tiempo completo, desde el siglo pasado, como dices tú, desde el 99, y después de muchos años desarrollando tu carrera en grandes firmas de arquitectura, decides en 2011 crear la oficina Isern Associates. Actualmente emplea a más de una docena de arquitectos a tiempo completo y parcial, brindando servicios de arquitectura para proyectos hoteleros, residenciales y de ocio. Sus trabajos han sido publicados en revistas como GA, AD Germany, Hauser y galardonado con varias distinciones como dos nominaciones a los premios One y una nominación para Cataluña Premio de Construcción. Desde 2015 ha sido director del curso de posgrado en Planificación Hotelera
en la Asociación de Arquitectos de Cataluña. Además de esto, ha impartido numerosas conferencias sobre diseño e iluminación, arquitectura, planificación hotelera y en diferentes contextos académicos. Ahora damos paso a tu ponencia. Gracias, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Lo bueno de ser el último es que es ese problema de que ya todos querrán que acabe rápido. Yo intentaré dar un poco de aire. Además, es bonito, también por eso soy el último, tengo como trucos, ¿no? Es como hemos estado viendo diversas maneras de hacer arquitectura y yo creo que da más para una mesa redonda. Yo abriría todos los micros de todos y haría que ya todos empezarais a hablar, porque lo bonito de que estamos aquí sentados, bueno, uno, hablo mucho, si me puedo hacer callar. Lo bonito de toda la gente que estamos aquí hoy es que probablemente tenemos una visión de la arquitectura muy particular y distinta. Y yo creo que entendemos que estamos aquí para, por un lado, pasarlo bien, evidentemente, pero sobre todo para defender los intereses económicos de nuestros clientes. No nos vayamos a olvidar nunca de eso, que va primero. O sea, tenemos la suerte de que lo podemos pasar muy bien haciendo el trabajo que hacemos, porque lo primero que hacemos es defender el interés de nuestro cliente, que va por delante en cualquier caso. Entonces, eso yo creo que es lo que tal vez nos definirá a todos, en que cada uno a nuestra manera, cada uno con nuestro estilo, cada uno buscando lo que intentamos es hacerlo bien y que salga bien. Eso es casi lo más complicado. Yo os voy a contar un proyectito que hicimos hace unos años en el despacho, Lola Eixample, que está en la calle Córcega entre Balmes y Rambla, Cataluña. Hola es una marca nueva, no existe. De golpe llega una gente y deciden hacer un primer hotel de 5 estrellas en Barcelona, que es el Lola Barcelona, que está en la Vía Laetana. Yo tuve la suerte de participar en ese proyecto trabajando en Alonso Balaguer. Años más tarde me puse por mi cuenta y años más tarde el cliente decidió hacer un segundo Hola. Y es curioso como creamos una cadena con 2 hoteles. Tienen que tener un hilo conductor, pero a la vez tienen que ser únicos en ellos mismos. Y eso me parece como una oportunidad bastante interesante de seguir creciendo dentro de una línea que has empezado en su día, ¿no? Antes de nada, el edificio. El edificio es un bicho bastante tremendo, construido en el año 70, un muro cortina de aluminio y cristal que se cae, demasiado bajo, porque las alturas bajo Jácena son de 2,5 metros, demasiado alto, porque tiene 3 plantas más de las que permitiría el planeamiento en estos momentos, y feo a cagar. Entonces es como, ¿algo bueno tiene? No tiene nada bueno. Pero además, para hacerlo más divertido, está situado en este espacio de Barcelona del ensanche que yo le llamo el esquímer de la piscina, o donde no llega la depuradora, porque hay un montón de edificios como de la época que se diferencian un poco de todo lo que debería ser el ensanche barcelonés. Nos va a gustar más, nos va a gustar menos, pero un montón de estas moles un poco vainillas, helados, tutti frutis curiosas. Y además, para hacerlo más divertido, la línea de metro del ferrocarril de San Santa Cataluña pasa justo por debajo del edificio, de una manera bastante divertida, porque el tercer sótano tiene parada de metro, digamos. Es decir, el tercer sótano es una tercera parte del total de la planta del edificio, y todo el edificio, cuando lo construyen en el año 73, está construido en ménsula, apoyado en este tercer sótano. Este tercer sótano, el pequeñito, es el que masivamente se ancla en el terreno. El resto es volando encima de la bóveda del metro. Salen 2 plantas de sótano con unas pantallas muy bestias cada 4 metros que sostienen, a partir de planta baja, una estructura metálica muy ligerita y muy pobretona que aguanta 8 plantas de edificio por encima. Por tanto, es un edificio que lo que le caracteriza es que cada vez que pasa el metro vibra. Vibra tanto que no es habitable. Si alguien ha visto la película Seven, es ese momento de la cena en casa de Brad Pitt en el que no se puede... La gente que había ido en el Incasòl en su momento, en las oficinas públicas de Cataluña, con los teléfonos a toda pastilla y la gente charlando, pues dicen, sí, un poco de ruido hacía, pero ponle un hotel de 5 estrellas en un lugar en el que los vasos caminan solos. Pues no, digamos que no es una solución. Y yo creo que este proyecto, precisamente por esto, describe muy bien nuestra manera de trabajar en el despacho, en el que hay días que somos los arquitectos del proyecto,
fuimos los arquitectos del MI by Meliá en Sitges, del Terramar. Hay días que solo somos los interioristas, somos interioristas en un par de proyectos en París, y hay ocasiones que somos los arquitectos y los interioristas y lo que intentamos es darle como una visión global al proyecto en el que intentamos cubrir todos los problemas que este edificio puede estar teniendo, ¿no? Pues aquí empezamos con un problema muy gordo de acústica y acabamos eligiendo las almohadas, que también están bien y son igual de importantes, ¿no? Entonces, claro, hicimos un estudio de vibraciones, que os lo voy a saltar porque es muy aburrido, pero que básicamente nos viene a decir que el edificio está por encima de su máximo legal y no nos sirve para nada. Y que la única solución pasa por colocarle unos amortiguadores sísmicos en la base de todos los pilares en planta sótano primera, que básicamente hay que apuntalar todo el edificio, cortar todos los pilares, colocar un amortiguador sísmico en la base de cada pilar, no perder el pelo en el intento y para poder colocar el amortiguador en carga, porque en obra nueva es un sistema que se usa bastante habitual, pero en obra, en rehabilitación, es la segunda vez que se hace en Europa. Por suerte ha sido la primera vez que ha funcionado. En ese momento no había habido nunca una prueba que funcionara, porque la gracia es que hay que entrar el amortiguador en carga y para entrar el amortiguador en carga hay que colocar los gatos hidráulicos que eleven el edificio un par de centímetros para poder hacer presión encima del amortiguador y poder desbloquearlos. Entonces, básicamente estás 2 años colocando amortiguadores, colocando gatos hidráulicos, poniéndolos en carga y comprobando que realmente el edificio haya quedado totalmente apoyado encima de todos estos amortiguadores, de manera que casi si viniera un genio de la lámpara y pudiera coger el edificio con un gancho desde la cubierta, se lo pudiera llevar volando. Entonces, claro, conseguimos independizar todo el edificio que va de planta baja para arriba, respecto a todo lo que pasaba de sótano para abajo, con un toque de ingeniería un poco atrevido, pero a la vez muy controlado, porque aquí hablamos de proteger los intereses de nuestros clientes, con un control de costes bastante controladito, sabiendo exactamente lo que nos va a costar y desarrollándolo. Entonces, el resultado de esto es muy satisfactorio. A quien quiera que le cuente todos los detalles de cómo dejar un edificio flotando, que me llame y le contaré los problemas que además ello tiene, pero el resultado final, después de sufrir mucho, conseguimos que el edificio quedara por debajo de los 65 decibelios mínimos admisibles. Estamos cerca de los 60, o sea, pasamos de unos 80 decibelios de vibración a 60 decibelios de vibración, bajamos 20 decibelios, que si los que estudiasteis arquitectura en su día os acordaréis, cada decibelio es casi el doble, porque son estas curvas logarítmicas que ahora gracias al COVID hemos aprendido todos a leer. Entonces, una diferencia de 20 en logaritmos es un montón. Amortiguadores, 15, ontes, bla, 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 los sistemas de amortiguación. Esto es la colocación en obra. Entonces, en obra te encuentras con que tienes todos estos pilares que hay que ir cortando, todos estos elementos que hay que dejar flotando, todos estos amortiguadores que hay que dejar en el aire, y esto te lleva pues, a un trabajo bastante complejo y además define un poco al edificio. ¿Qué define del edificio? Hombre, lo primero que os he contado de él, lo primero que he contado del edificio es que tenemos una estructura muy baja, unos forjados demasiado bajos, demasiado plantas de altura, una estructura incómoda a la que además de ser incómoda y tener muy poquito espacio para poder trabajar en él, tener muy poquita altura de techos, encima en la base, en toda la planta baja, les hemos ido colocando todas estas cajas amarillas que en el despacho llamábamos las lavadoras, para que la gente se acordara de que no es un muelle, es una caja que mide metro por metro por metro, entonces, que está por allí en todas partes, ¿no? 37 pilares, ninguno en línea. Entonces, bueno, esto es toda la aplicación en obra e incluso en donde están colocados las zonas de esto. Esto es un trabajo muy interesante porque de golpe te encuentras que por la mañana estás peleando con amortiguadores sísmicos y gatos hidráulicos y por la tarde estás eligiendo almohadones para la habitación piloto. Y tiene este punto así como un poco de intentar recordar que estás haciendo un proyecto total, un proyecto global en el que hay un poco de todo y que todo merece la misma importancia. Entonces, el señor alemán de los gatos hidráulicos, colocando los gatos y elevando el edificio. Entonces, y ahora viene el hotel. Creo que he cogido una presentación que no toca, entonces a lo mejor, a ver un segundo, creo que he cogido la presentación.
Oh, merda, la he liado. Permíteme un segundo. Sí, pues si tienes que compartir otra... No, bueno, ya creo que nos servirá igual, pero es un poco más larga e intentaré ir más rápido entonces para no aburriros, ¿vale? Había quitado planos, había puesto fotos y no sé qué ha pasado, que he abierto la que no tocaba, no la vamos a encontrar ahora. Entonces, en cuanto a plantas, nos vamos a encontrar con que el edificio tiene el tercer sótano, que es mucho más pequeño del total del edificio, porque precisamente en toda esta franja que hay en la cara superior del plano discurre la línea del metro. A partir de allí tenemos que el segundo sótano, con todas estas cosas blancas que veis cortando el plano en vertical, no son pasillos, son las pantallas de hormigón que aguantan el edificio, por tanto, obligan a hacer una definición de los espacios de servicio muy complejas para poder hacer que todas las circulaciones puedan funcionar sin volvernos locos. Una planta baja que tiene una planta sótano, perdón, que es esta la que tiene todos los servicios técnicos, en la que nos vamos encontrando de nuevo estas pantallas masivas alrededor de las cuales tenemos que definir todo nuestro programa. Por tanto, las pantallas no se pueden cortar. He olvidado mencionar que cuando las construyeron en el año 73 el hormigón no dio su resistencia y todo el edificio está postesado. Entonces, o sea que el hormigón es intocable porque están todos los cables de los postesados por dentro y tocarlo es correr el riesgo de que se te caiga. Si alguien ha visto Pánico en el túnel con Rambo, pues si el metro está debajo, pues el riesgo es bastante inaguantable. Entonces, a partir de allí, en los espacios comunes tenemos una planta baja que se intenta dejar lo más abierta posible, en la que pues, aparezcan un poco de espacio de recepción, un espacio de coctelería y un espacio de restauración, que es un restaurante de una estrella Michelin. Y de idea de proyecto empezamos a buscar luz, como bien decía Manuel, empezamos a buscar luz, empezamos a abrir todo de agujeritos, hacemos un montón de patios para que entre un poco de luz natural y que este espacio de planta baja que ocupa el total de la parcela no sea un sótano lúgubre, porque encima de que el techo es muy bajito, no llegamos a los 2,5 metros de altura libre bajo Jácenas, pues encima de que el techo es muy bajito, pues además no sea oscuro, no tenga la sensación de que está en un túnel. Y a partir de allí una planta tipo en la que se dan, pues, en planta primera hay un par de salas de reuniones y 9 habitaciones, y a partir de la planta tipo, pues, 12 habitaciones por planta, 4 de las cuales son junior suites, con una distribución de planta pensada en dejarla totalmente abierta. Es decir, hay un armario en mitad de la habitación, como soltado justo en medio, y alrededor del armario se dan todos los elementos, es decir, detrás del armario está la ducha, que no necesita ni puerta ni mampara porque tiene suficiente tamaño como para entrar y te puedes duchar. Saliendo delante del armario está el lavamanos, el tocador, que también hace de armario y también hace donde está la caja fuerte y hace de mueble bar. Y eso hace que la habitación y el espacio de lo que es húmedo y privado y público se queden como muy mezclados entre ellos y no tenga como mucha libertad de movimiento. Y una planta cubierta en la que tenemos, pues, como en todas las cubiertas de todos los hoteles que estamos haciendo en estos momentos, pues una gran piscina desbordante con vistas a la ciudad, ¿no? Entonces, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a cómo se ve esto, lo que el proyecto intenta buscar es precisamente para no complicar el proyecto, para no hacerlo todavía más pequeño, para no dejarlo más bajo, para intentar ganar el máximo de altura posible, intentamos establecer un diálogo entre lo que es el uso hotelero, que se identifica en unos techos y en unos revestimientos y en unos acabados, con la estructura, con el edificio original. El edificio original es esta estructura mala de hierro, con unas bujías de hormigón malas, que proyectamos con una perrita verticúlica, y lo que conseguimos, por tanto, es que, a pesar de la reducida altura de los espacios, la media es mucho más alta porque podemos medir hasta la cara superior de la bovedilla. La sensación del espacio es que es mucho más alto de lo que realmente es si tuviéramos que colocar un único falso techo que intentara esconder todas
todas las estructuras. Casi es como una camisa que le va a la manga corta, o sea, que tenemos más brazo que camisa, siempre nos hemos quedado cortos en ropa, pero lo bueno aquí es que precisamente lo que hace es que los espacios parezcan un poquito mayores de lo que son, un poquito más altos de lo que son, y podamos jugar con un poco el rugoso, el burdo de un edificio existente con una estructura que es la que es, que no voy a poder disimular, con el uso de un hotel de 5 estrellas que ha venido aquí para quedarse durante un tiempo, que a lo mejor son 40 años, pero dentro de 40 años, pues ese hotel a lo mejor pasa a ser otra cosa y vuelve a ser oficinas o son viviendas. Y la estructura seguirá estando, estará insonorizada y el uso hotelero vendrá o se irá, ¿no? Entonces van saliendo un par de imágenes más de cómo se va viendo toda esta estructura, ¿no? en todos estos espacios en los que pues, se va leyendo siempre la estructura muy evidente, y el uso hotelero también muy evidente, estableciendo como un diálogo entre unos y otros, con estos acabados de cerámica que no llegan al techo, como veis, con este estucado a la cal en la pared que tampoco llega al techo, ¿no? Con esta franja gris que da como una vuelta, que es justo la altura en la que va el falso techo, que justo hace como de cubrecama en el espacio donde hay la cama, casi parecería que se apoya en el armario del vestidor. No es una estética industrial, o me gustaría pensar que no es una estética industrial, porque no se ven las instalaciones en ningún sitio. Las instalaciones pertenecen al uso hotelero y por tanto están escondidas dentro de los techos del hotel. El resto queda totalmente oculto. Luego, a esta escalera, volviendo a las luces y a Tron, hicimos un ejercicio de fotocromosaturación, parafraseando a Carlos Cruz Díez, el artista venezolano, en el que tú coges un espacio blanco y lo iluminas al 100% con una luz de color y de golpe todo ese espacio se convierte en una caja de color sin incluir pintura, ¿no? Entonces, esta barandilla es blanca, todo el espacio del ojo de la escalera es blanco, esto es una foto del ojo de la escalera mirando de abajo para arriba, el techo del ojo de la escalera está pintado de oscuro el techo, perdón, del bajo escalera está pintado de oscuro, pero toda la barandilla está pintada de blanca, pero estas rayas que veis blancas en las esquinas no son blancas realmente, son líneas de LED rojo que iluminan toda esta barandilla con luz roja y hacen que todo esto tenga como un halo rojo que respira. Todos sabéis cómo de las pruebas de color, habían pruebas de color de otros colores, a la propiedad le encantó el rojo y ya nos pareció bien. Entonces nos queda como, llama mucho la atención, es muy espectacular y realmente en fotos es muy incómoda fotografiarla, nos ocurre como a vuestro hotel en Badajoz, porque si no te mueves en ella es casi imposible entenderla, ¿no? En cambio, mirada desde arriba para abajo, pues vas viendo todos los escalones, todos los peldaños, desde la cara interior tiene una luz, pues unos 2700 Kelvin, normal y corriente, ilumina todo un peldañado de madera, y en cambio es el ojo de la escalera el que es como esta caja de fotones totalmente roja. La cubierta, de nuevo, pues es una cubierta con una piscina desbordante, con vistas a la ciudad, muy pensado como para dar mucha tranquilidad. De hecho, la idea del hotel es un hotel muy tranquilito, en una ciudad, muy tranquilo, o sea, en el que cargarlo mucho es un peligro, porque las alturas de los techos, insisto, en que son tan bajitas que si lo cargo mucho voy a ahogarme. Entonces, hay muy poquitos objetos, están muy bien iluminados, donde hay una lámpara, donde hay una silla, donde hay una butaca, hay un foco en el techo escondido que la ilumina. A lo mejor hay como 5 objetos por habitación y si puede haber 4, mejor. Y eso está buscado adrede precisamente para no comprimir, sino para dar pues, esa sensación de tranquilidad, de altura, de volumen, de espacio, ¿no? Entonces, ya para acabar, os cuento un detalle de la fachada, y ya casi estoy. En cuanto a la fachada interior, pues es una fachada interior muy tranquila de hotel, en el que hay muchas ventanas y un poco desdibujadas y ya está. Pero la fachada exterior tenemos el problema de, por un lado, lo que nos rodea, que podemos criticarlo mucho o poco, yo soy partidario de criticarlo mucho, con el cargo de conciencia, si me está escuchando pido perdón, de tener el despacho de Ferraté justo delante del edificio, con lo cual, bueno, es complicado.
con un tipo de fachadas que es la que, gracias a Ferraté, se está estandarizando por el centro de Barcelona, en el que van todas buscando pues, este juego de elementos correderos más de piedra o más en cristal, pero como una estética muy parecida, y a la que evidentemente no quieres parecerte a tu vecino más emblemático, que es todo lo que ocurre por alrededor. Pero sí que pensamos que necesitamos una fachada que tuviera cierto tamaño, cierta profundidad, para alejarnos de la calle Balmes, que es muy ruidosa. Si conoce Barcelona, es una calle atroz, con mucho tráfico. Entonces, casi como buscando la sensación de galerías sin llegar a hacerlas, que dieran cierta distancia entre lo que ocurría afuera y lo que estaba pasando dentro, que a la vez me sirviera para esconder todas esas plantas que tiene este edificio, que son 3 plantas de más. Entonces decíamos, bueno, vamos a buscar una fachada que, por un lado, nos dé tamaño, nos dé distancia con el exterior, desdibuje lo que está ocurriendo por aquí, que la gente no identifique que este edificio tiene 8 plantas de altura. ¿Este rollo para qué? Propuesta de fachada. Pues esta fachada es una fachada hecha con piezas cerámicas, no baldosas, sino piezas cerámicas. Cada bloque cerámico mide 50 de profundo por 75 de altura por 20 de ancho, mamotreto, que hacen todo este desdibujado de líneas verticales y horizontales con 5 cajitas de madera que irrumpen en mitad de todo este movimiento casi musical, en el que un peatón a simple vista que pase por aquí delante no sabrá identificar cuántas plantas tiene este edificio. ¿Cuántas plantas tiene este edificio? 5, en verdad 8. Entonces, desdibuja y sobre todo lo que nos parecía más interesante en su momento, evitaba esa sensación que nos ocurre a todos los que hacemos hoteles de la ventana cada 3 metros, yo lo llamo las orejas de burro, ¿sabes? Una tras otra, y que además cuando sabes como cuánto ocupado está el hotel, porque tienes 6 ventanas encendidas. Entonces, es como mejor evitarlo, pues pensamos, vamos a hacer todo este ritmo de ventanitas que van a romper todo el de esto y la gente no va a poder entender ni 1, ni qué es un hotel, 2, cuántas plantas tiene, 3, al tener tanto tamaño, al ser estas lamas de 50, van a dar cierta distancia con la calle y la perspectiva hará que casi apenas se perciba el cristal. El cristal queda allá, a lo lejos, con lo cual el cliente no necesita correr la ventana, puede tener la ventana abierta y mantener cierta privacidad. Entonces, la fachada, en función de la hora y cómo se ilumina, va teniendo un movimiento que nos pareció muy interesante, precisamente por este gran tamaño que tenía. Y para esta cerámica nos imaginamos una pieza, cerámica, claro, que en cierta manera nos vincula a la tradición de la cerámica que hemos venido usando durante los últimos 5.000 años como seres humanos, pero intentando dotarla de cierta voluntad. Entonces tiene por un lado un poco de grama cromática, tiene cierta textura, que incluye ya los elementos que lleva la iluminación. Tuvimos la suerte de desarrollarla toda con Toni Cumello, que el ceramista, con lo cual pues, tiene su taller y pues, está ahí trabajando con él. Y lo más interesante es que le dimos cierta textura, y ya acabo con ello, que consistió básicamente en dejarla un poco arrugada. ¿Veis? Esta textura que tiene la superficie de estas grandes piezas cerámicas, esto es una pieza que se ve así, es una textura que no está pensada para ser identificada. Uno no va por la calle, uno dirá, pues mira que he pasado por delante y no lo he visto nunca. De hecho, está pensado para que uno no la vea nunca. Es como la trama de las vetas de una madera de roble, que uno no identifica, uy, qué tronco más bonito has puesto en este trozo de pared, es unas vetas de madera de roble. Precisamente lo que van a buscar es que un elemento como la cerámica, tiesa, perfectamente lisa, totalmente esmaltada, sin ninguna imperfección, tiene estos envejecimientos que en la ciudad se va a llenar de mugre, van a ser un poco tristes, pues darle cierta textura nos sirve como para dotarla de cierta edad con los años, dotarlo de que pues, envejezca, que nos pareció que era una manera que envejeciera un poquito mejor, que le ocurriera algo que no fuera una cosa tan tiesa y tan tersa como un material recién acabado. Y esto, como lo hicimos, y ahora viene la parte en la que se lo hicimos junto con la universidad, con el Instituto de Arquitectura Avançada de Cataluña, inventamos un algoritmo que escucha música y convierte la música en órdenes que un robot graba encima de la cerámica en proceso de extrusión. Mi madre se lo tengo que contar muchas veces para que me entienda. Pero básicamente lo que hace es que se da a cada pieza cerámica, se le da 7 segundos de música.
Y el algoritmo lo que hace es que traduce esa música en órdenes que un robot con un puntón en la punta graba encima de la cerámica. Y esto lo que tiene de bueno es que si, a ver, podríamos haber utilizado a Beyoncé cantando, o AC/DC, o el ruido del mar, pero lo bueno de utilizar una composición de música clásica contemporánea, que es lo que hicimos aquí, que tenía 45 minutos dividido entre 7 segundos, nos da como 300 y pico de piezas únicas que van a todas tener un elemento en común, que es el compositor que ha creado la composición detrás. Y están pensadas, colocadas con un elemento de repetición, una pauta de repetición al principio y al final de cada pieza, lo cual permite poderlas montar como en un puzzle en el que cualquier pieza encaja en cualquier otra pieza. Es decir, no hay que la pieza 1 sigue la pieza 2, sino que la pieza 1 y la pieza 1 y la pieza 1, todos son piezas 1, todas encajan unas con las otras. Bueno, esto es el proceso de fabricación de un extrusionado cerámico y esto es el robot grabando la pieza en el proceso de extrusión. Justo, yo la llamaba Filomena, era un poco temperamental. Está aquí el robot grabando. Claro, esto lo cuento muy rápido porque ya se acaba mi tiempo y ya estoy. Pero básicamente me gustaría que imaginarais, estos son 2 años, de una vez cada 2 meses, ir al taller de Tony con la gente de la universidad y ver cómo hacía el algoritmo, porque nosotros no controlamos lo que sale, pero sí que controlamos la orden que le das al algoritmo, y el algoritmo, depende de cómo lo programes, pues sale o más recio, o más tieso, o más profundo. Entonces hay que ir haciendo pruebas hasta encontrar un resultado que no controlarás tú, porque lo controlará el algoritmo, tú no verás cómo saldrá la pieza final, pero sí que controlas tú los parámetros a través de los cuales la pieza va grabando. Entonces, para montar la pieza hay una estructura tubular de aluminio en toda la fachada, y entonces con esta pieza tubular construida en la fachada se va colocando todas y cada una de estas piezas sujetas a la estructura tubular de fachada. Esto acaba así, a ver si no tendré suerte, y como siempre pasa, tengo un vídeo aquí al final súper bonito, a ver si lo puedo encontrar y os lo puedo pasar, porque si no, esto que es con lo que acabaré. Un segundo, ¿eh? Bueno, esto acabo con esto. Espero no haberos aburrido mucho. Es miércoles, son las 8 de la tarde. Es hora de otras cosas. ¡Ay, no es este! ¿Dónde estás? Pues no la tengo. Oh, no tengo el vídeo, chicos. Mala suerte. ¿No lo tienes aquí, el vídeo? Mira que lo viste ayer conmigo y ahora no sé por qué. A ver si tengo suerte. Y Un segundo, ¿eh? porque han hecho 3 preguntas para ti, justamente, Un segundo, sobre cuánto costó. Está. Un segundo. Mira. Bueno, la pieza es el Recomposed Vivaldi de Max Richter. Les parece una cosa muy interesante porque coge una composición clásica como las 4 estaciones de Vivaldi y les da un toque de modernidad. Y nosotros con la cerámica pensábamos que teníamos algo parecido.
Pues muchas gracias, Daniel. Qué bueno que has encontrado también el vídeo, porque yo creo que estaba genial para terminar un poco las ponencias. Y ahora, pues, os pediré bueno, queremos hacer unas preguntas. Han llegado algunas preguntas y yo empiezo con una que tenía y que os he adelantado a vosotros. Y es que sé que son proyectos muy diferentes y realmente yo creo que tienen varias cosas en común y me gustaría que hablarais cada uno o, bueno, el que quiera intervenir en qué veis en común en estos proyectos. ¿Quién empieza? ¿Manuel? Sí, Manuel. No te oímos, tienes que quitar el micro. ¿No me habéis escuchado la pregunta? No, Yo no, no te he escuchado bien, ahora pero ¿Tú me has escuchado sí. bien? ¿Vosotros no me habéis escuchado? Digo que ahora empezamos esta parte de preguntas. Hay unas preguntas que nos han llegado de personas que están escuchándonos, pero quería empezar con una que a mí me parece interesante hacer, que tiene que ver con qué encontráis en común en estos proyectos. O sea, yo simplemente para mí pues es como muy interesante escuchar compartáis esta parte. Bueno, Manuel, ¿has pedido primero la palabra? sí, bueno, realmente lo apuntaba un poco. Yo creo que habéis elegido muy bien las distintas visiones yo creo que son 3 visiones con mucha personalidad y probablemente también yo te diría que 3 visiones que responden de manera muy específica a determinados contextos. Estoy seguro que Jaime o que Daniel en situaciones distintas hubieran respondido de otra manera, ¿no? Y yo creo que lo que hay es yo creo que hay un esfuerzo pues de simplemente no salir del paso, sino bueno, darle una vuelta de tuerca al asunto, como decía, por encima del deber, ¿no? Que es lo que, que es lo que por eso decía que es un placer estar con compañeros así bueno, que le dan, es capaz de desarrollar pues, aproximaciones también teóricas a proyectos que de otra manera se podían quitar de un plumazo, ¿no? Y casi salir del paso muy bien, ¿no? Y entonces, pues me gusta estar en este contexto, ¿no? sí, yo creo que Manuel tiene razón, que tal vez lo que define cada una de nuestras maneras de hacer es la de no quedarnos en el ejercicio, sino intentar ir un poquito más allá. Además, yo pienso, tal vez es por la parte de docencia que damos clases y siempre pensamos, ostras, un estudiante, cuando éramos estudiantes tampoco nos quedábamos solo en contestar al ejercicio. Bueno, en algunas asignaturas sí, evidentemente, pero hay momentos en los que piensas, ostras, no solo te digo que 1 más 1 es 2, sino que intento explicarte el por qué no es 4 e intento llevarlo un poquito más allá. Yo creo que cada uno de nuestros proyectos lo que realmente nos definen es en ir a un poquito, llevarlo a algún lugar en el que nos sintamos cómodos, poderlo llevar un poquito más allá de lo que es la mera respuesta del ejercicio, ¿no? No sé. Bueno, yo coincido, ¿no? Creo que al final son proyectos que intentan buscar respuestas donde simplemente el programa sigue el conductor, pero que hay un esfuerzo por contar algo, ¿no? Por contar algo que tiene que ver con el sitio que te encuentras y con el lugar, ¿no? O sea, pues desde el juego de eh, tan galáctico de luces y tan inspirador, ¿no? De luces, pues en un sitio como en un casino o en un parking, ¿no? O acabar con Vivaldi en donde tienes el metro debajo y todo retumba, ¿no? Esa un poco como que experiencia casi onírica, que al final pues un poco he intentado huir de estilismos, ¿no? Y de ideas preconcebidas a priori. Creo que es quizá lo que puede hacer más interesante el punto de unión de estas intervenciones, ¿no? Que justamente pues, el eclecticismo en la respuesta, ¿no? De cosas tan diversas.
Sí, yo me voy apuntando también de cosas porque me ha parecido súper interesante y yo diría que esto que comentáis vosotros de esfuerzo y de ver cómo ir más allá de los proyectos, yo lo resumo en pasión por lo que hacéis. Cada uno de vosotros se ve que lo disfrutáis, que lo sufrís también y que hay pasión detrás de cada una de las respuestas, digamos, que habéis hecho tan diferentes. Y que entiendo también, por ejemplo, que hay un gran interés en solucionarle un problema a un cliente. Y de esta parte quería preguntaros a vosotros también, como esta parte de relación con el cliente, no, o sea, ¿cómo creéis que tiene que ser esa respuesta, digamos, a ese cliente que quiere buscar un hotel que sea, pues, económicamente viable bueno, ¿cómo creéis que puede ser, digamos, desde la arquitectura esa aproximación al cliente? Y doy paso a, también en el mismo orden, Manuel. Podemos romper orden cuando queramos, pero bueno, sigo. Ya nos Bueno, va bien, tenemos que contestar, Manuel. Claro. No, como decía Daniel, aquí al final hay un tema económico detrás que es muy importante. Es decir, si a nuestros clientes no les va bien, hemos fracasado, ¿no? O sea, hay esta situación nuestra que tenemos como intermedia entre nuestros clientes y la sociedad, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de que todo el mundo gane en esta historia, ¿no? Probablemente, por lo que estamos viendo, nosotros intentamos que la sociedad gane, y que en ese sentido nuestros clientes se van a beneficiar también y van a seguir ganando, no al revés. Sí. Sí, se me ha ido. No es una situación Sí. como de expolio, ¿no? Sino todo lo contrario, sería una situación de entender que hay intereses comunes y que esto puede funcionar, ¿no? Pues efectivamente el tema económico es esencial. Y no sé si os pasa a vosotros, pero nosotros tenemos muchas reuniones que tienen que ver con operativa, que tienen que ver con funcionamiento, es decir, con cuánta gente puedo hacer funcionar esta planta, en fin, toda esa implicación cada vez la tenemos más y dedicamos muchísimo tiempo, ya no solo de distribución, hablamos ya de layout, porque no heredamos esta terminología muy inglesa y americana que también tiene mucho sentido. Y podemos ver cosas muy románticas. Yo estoy seguro que mis compañeros aquí han pasado muchísimo tiempo dándole vuelta a la operativa, al coste, y no hay otra razón. Y si no, no te encargan el siguiente, ¿no? Yo creo que ahí está el mérito, ¿no? Y esa es la figura positiva del arquitecto, estar en medio y que todo el mundo gane, ¿no? Esa es la responsabilidad. Manuel tiene razón en una cosa, y es que nuestro trabajo lo haremos bien, muy bien en plano. Cada vez más. Ya no es un tema de... La realidad nos dice que un coste de un trabajador en un hotel está cerca de los 30.000 euros al año, tiro arriba o tiro abajo, y te vas a encontrar que depende de dónde coloques un ascensor de servicio, depende de dónde coloques una escalera, depende de dónde esté la lavandería, depende de cómo estén decisiones claves en el momento de diseño del edificio, va a haber una repercusión inmensa. Odio hablar así porque me encanta hablar de colores y de sensaciones, Sí, de iluminación, pero precisamente lo que nos permite luego poder destinar a excedentes, lo llamo yo, a hacerlo un poquito mejor, está en que la infraestructura funciona tan bien que los ahorros que estoy teniendo en mano de obra que no voy a necesitar, me los podré gastar en otra cosa. Entonces, yo creo que al cliente le da mucha tranquilidad cuando ve que operativamente el hotel le funciona, que le funciona muy bien, que están los recorridos muy bien pensados, y entonces ahora vamos a hacerlo bonito. Y entonces lo hacemos bonito y ya es el tío más feliz del mundo. Cuando preguntas, Natalia, de qué hacemos con nuestro cliente, yo creo que al cliente no hay que sentarlo al otro lado de la mesa, al cliente hay que sentarlo al lado. Y cogiditos de la mano hay que hacer el camino. Y hay que entender lo que el cliente te está pidiendo, que a veces tú te crees que te está pidiendo una cosa y no te la está pidiendo, te está pidiendo otra totalmente distinta. Hay que saberle escuchar, hay que escuchar muy, muy, muy bien. Y hay que intentar dar salida a sus necesidades, a las suyas, no a las que yo quisiera. Entonces, y si entre medio puedo meterle un poco de lo que yo quisiera, mejor. Pero
pero sí que con el cliente al lado hay que intentar desarrollar un proceso y hay que hacerlo juntos. Porque al final es que no pagan. Bueno, al final yo creo que el reto y lo que es pues también interesante y de los proyectos comerciales como, bueno, pues, como un hotel o más todavía en las agencias, pues en el retail, ¿no? Es lo cruel que es el mercado, ¿no? O sea, nadie tiene una tienda abierta porque sea bonita, ¿no? O sea, es que si no funciona, cierran 2 meses, ¿no? O sea, es decir, lo trabajas en otro tipo de proyectos, residenciales o institucionales, sí que puedes llegar a seducir a alguien para hacerle creer que eso, o sea, que es tan bonito que vale la pena, ¿no? En un hotel o en retail da igual, de hecho, ¿no? O sea, creo que decir que los formalismos pasan a segundo plano y al final pues los flujos, la eficiencia y el funcionamiento y al final el resultado del proyecto pues es súper cruel, ¿no? Y hace que esté el establecimiento abierto, ¿no? De hecho, bueno, también a veces hace más fácil el diseñar con ese tipo de clientes porque normalmente no entran a juzgar si es bonito o no es bonito, ¿no? O sea, simplemente es como funcionará o no funcionará. Es así de... Y cuando no funciona, fuera, ¿sabes? O sea, eso, el aplicar ese tipo de lógica luego a proyectos, por ejemplo, residenciales o institucionales, es muy útil, ¿no? Porque realmente hace que trabajes con una eficiencia que luego se aprecia mucho. Entonces, bueno, sí que en ese sentido pues hay que trabajar muy de cerca con clientes, los clientes comerciales que son los que más conocen su negocio y hay que estudiarlo a fondo y bueno, cuando además de eso eres capaz de añadir o de proporcionar un discurso o algo que te interesa, un comentario pues un poco sociológico sobre la ciudad o con algún tipo de interés un poco más allá, pues entonces es como bingo, ¿no? Pero ese reto comercial pues tiene un interés importante. Otro asunto que decía, un poco al hilo de lo que decía también Daniel, ¿no? Esta cosa de dónde te sientas con el cliente, y os daría el ejemplo de, por ejemplo, de edificio Odiseo, este proyecto que enseñaba, que es un edificio que pretende ser un viaje gastronómico por el Mediterráneo, en fin. Y además se lo propuse yo al cliente, ¿por qué no hacemos un viaje todos juntos? Vamos a hacer un viaje, pero vamos a hacerlo todos. Y cogió desde el cocinero, el que ponía el encargado de poner las copas, el diseñador gráfico, nos fuimos 5 días, estuvimos en Estambul, estuvimos en Mykonos, estuvimos en Atenas, comiendo juntos, ¿no? Bueno, la próxima vez llámame. Necesitamos equipo, ideas, ¿no? Pero fíjate que él siempre dice, él es un tipo, una visión extraordinaria, dice que lo más barato de todo el proyecto fue hacer ese viaje. Que en realidad nos tuvo a todos ocupados 5 días pensando en su proyecto. Es lo primero, con lo valioso que es el tiempo. Y luego también crear equipo y pensar todos en la misma dirección. Esto es un trabajo de equipo, ya lo sabéis. Yo tengo un equipo detrás y todos tenemos que tener claros que hay algo por ahí delante que nos inspira, que nos mueve y que todos vamos en la misma dirección, ¿no? Entonces, esa sensación de crear equipo, no ya con el cliente, sino con mucha gente que participa, de operativa, en fin, y aprendemos todos, ¿no? Cuando tú visitas un restaurante y lo miras desde el punto de vista del que va a comunicar la imagen gráfica, o el que va a hacer la comida, o el que la va a servir, pues, se aprende muchísimo. Es que hay que aprender de los demás. Eso es así. Claro, esta parte del equipo, creo que de hecho todos en vuestras páginas web, todos también habláis de la importancia de vuestro equipo, al que
o sea que sin él, digamos, estos proyectos tampoco salen adelante. Y yo me quiero alejar un momento de esta parte así como de, digamos, de hablar así específicamente del cliente, o igual, bueno, también tiene que ver, pero es en relación a una pregunta que nos llega de los asistentes. Si consideráis que ahora todo esto que hemos vivido con el COVID y esto, que a veces es cansino escucharnos hablando tanto de esto, pero si consideráis que hay tendencias que ahora se van a quedar o que serán pasajeras, cómo va a afectar esto a los hoteles. Y aquí sí que me gustaría, Germán, escucharte un poco de tu visión en esta parte y ya luego que sigáis vosotros. Pero, pues, no sé, en esta parte, si quieres comentarnos algo sobre Sí, eso. hombre, sí. Intentaremos aportar nuestro punto de vista. Sí está claro que a nosotros sí que ciertos clientes, sobre todo en temas de edificios públicos y hoteles, que tienen un gran tránsito de personas, pues evidentemente la tecnología te facilita muchísimo. Lo que sería pues, el control por voz o utilizar tus propios dispositivos en lo que es la gestión y la interacción con el propio hotel, desde la reserva, que esto ya pues estamos súper acostumbrados, a lo que es la experiencia que puedes tener en el hotel, ¿no? Como comentaba Manuel, ¿no? Pues, al final no es simplemente ir a pasar, pues ir a unas vacaciones a Mallorca, sino también disfrutar del tiempo o que sea poco del hotel, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que la gente tiene cada vez más interés en la tecnología, son cosas que hace mucho tiempo que tienen. Me conocía el trabajo de Manuel, pero me ha quedado muy sorprendido porque el proyecto del hotel no lo conocía, y claro, como al extremo de lo que es la tecnología. Me encantaría saber cómo han hecho el control. Y desde nuestro punto de vista, evidentemente, sí que no lo están viendo porque el coste que supone entiendo que no es muy grande en el proyecto y en cambio pues sí que te evitas pues, puedes tener problemas en un futuro, ¿no? El contagio de tener que higienizar las habitaciones y tal, porque al final no tienes por qué tener contacto con lo que serían los interruptores de toda la vida. O sea que sí que en este caso en concreto sí que a nosotros sí que nos están solicitando por lo menos posibilidades de control por móvil o por voz. No sé si realmente están para quedarse, espero que sí, que tengamos mucho trabajo, o será simplemente pues, un poco el boom ahora que la gente está pues, con este miedo de ver cómo solucionamos todos y rearrancamos los hoteles de forma segura. Claro, pero sí que me gustaría que comentarais qué cosas venían desde antes, porque de hecho hay tendencias en toda la parte de domótica y toda esta parte sí que ya se venía trabajando. Igual ahora ha tenido un impulso, pero sí que había una tendencia en esto. Y bueno, y en este mismo hilo, pues, ¿qué cosas creéis que venían y siguen con más fuerza y qué es simplemente pasajero? Yo creo, a ver, es que con esto del COVID todos nos podemos mirar con cara de ¿y qué vols que et digui, filla meva? ¿Sabes? Es porque yo creo que hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer todos, que es el de la lucha contra la superstición. La gente tiene miedo y el miedo se puede solucionar o bien educando o bien poniéndole más pegotes al miedo. Es decir, yo le tengo miedo al monstruo que hay debajo de mi cama, bien puedo bajar y mirar si hay un monstruo debajo de mi cama, bien puedo construir una muralla que me rodee y me protege la cama del monstruo que hay debajo. Entonces, realmente nos estamos encontrando en que hay que dar seguridad al cliente frente al COVID. Esto es innegable. O sea, no voy a negar la realidad que dice que hay unos protocolos que hay que seguir, que hay que cumplir. Eso es innegable. Pero los protocolos, que nadie me interprete mal, cara al COVID, que son básicamente de higiene, estamos hablando que los hoteles son hoteles, igual de hoteles que son nuestra casa, igual que es la tienda en la que vamos a comprar, igual que es el restaurante en el que vamos a cenar, igual que es al bar el que me están esperando, aquí fuera en la esquina hay un bar donde hay un montón de gente esperándome para tomar una caña. Pues esas mismas medidas higiénicas son las que hay que tener en todos lados. Es cierto que hay que
dar tranquilidad al cliente, me sale paciente, no sé por qué, hay que dar tranquilidad al cliente de que el establecimiento va a estar limpio, va a cumplir con todas las medidas y vamos a ir con mucho cuidado en no asustar a nadie. Pero a la vez hay que vigilar mucho, no pasarse de frenada, porque de golpe, ¿qué tenemos que hacer? Envolver en plástico todas las habitaciones y ponerle plástico a todas las manecillas y ponerle plástico a la taza del váter y a los grifos y ponerle plástico al mando de la tele. ¿Y qué? Plastificamos las toallas también para que el cliente llegue y tenga la sensación de que es el primero que lo ha usado. Eso solo es superstición. Entonces, hay que vigilar mucho. Entonces, es cierto que durante una temporada vamos a estar todos, que va a ser una tendencia muy clara, que todo tiene que ser muy fácil de limpiar. Entonces, vamos a estar todos preocupados porque se tiene que limpiar muy fácil y muy rápido. Eso, pero, tal y como decía Manuel, esto ya estaba así. Es decir, te estás un montón de días haciendo reuniones de operativas precisamente porque el hotel se tiene que poder limpiar fácil y rápido con las especificidades de la categoría del hotel. No puedes comparar un hotel de carretera o aeropuerto con un hotel de 5 estrellas. Evidentemente será más difícil de limpiar, pero aún y así tiene un montón de decisiones que ya estás cumpliendo. Entonces, a la pregunta de, no sé, donde más fácil de limpiarlo es en estos momentos, dicen que es encima de la tela. Y en cambio, a la pregunta de ¿deberíamos quitar las moquetas de los hoteles? La gente te contestará que sí, ¿no? Pero no hemos dicho que lo fácil de limpiar es en la tela. Entonces, por eso hay que luchar contra la superstición. Pero es cierto que lo que va a ser tendencia, precisamente por el miedo que nos va a estar rodeando durante lo que nos viene los próximos meses, sí, vamos a estar definiendo unos materiales que van a tener más evidencia de limpieza. Y en eso nadie lo va a poder negar. No, indudablemente va a haber procesos de, como tú dices, si vamos a ver si es que los hoteles ya había que limpiarlos. Pues, De hecho, o sea, ya lo eran. Entonces, ya están limpios, ya están limpios. Entonces, es como tú dices y me parece muy acertado, entra dentro de la superstición. Luego hay un tema, y me parece una afirmación muy certera. Hay otro asunto que sí es cierto que ahora tenemos que operar y nos ha pasado de edificios que teníamos en marcha, que tenemos que readaptar a esta normativa de COVID, que hay unas distancias, hay una cosa que luego te das cuenta que tampoco pasa nada, no es tan grave. O sea, al final no es un tema tan dramático. Más me preocupan las relaciones personales, de que la gente no se pueda dar un beso por la calle, que realmente no te vayan a lavar la sábana que ya te lavaban antes, ¿no? Y entonces pues yo creo que habrá un proceso de normalidad. Yo me acuerdo un tiempo que cuando trabajaba en China me llamaba mucho la atención que había en Hong Kong había un señor limpiando la botonera del ascensor. Y yo decía, pero estos tíos están fatal, ¿no? Y ahora me veo que así ayudándole así con el codo al botón, ¿no? En fin, hay que hablar poco porque luego te acaba volviendo, ¿no? Pero vamos, como digo, yo creo que esto es un momento de pánico que no debe durar mucho y los sistemas pues, de higiene pues, son los mismos y quizá pues, con un poquito más de criterio y ya está, sin más. Hay que dejar que pase esta locura. Manuel tiene razón. Vale. Jaime, ¿tú quieres decir algo? Aquí te veo como muy callado. No, sí, efectivamente, pues todo lo que dicen Manuel y Dani pues es un poco así, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que en este tiempo un poco de reflexión y de confinamiento y tal, pues bueno, la gente le ha dado muchas vueltas al tema de su casa, ha mirado mucho sus paredes y el mobiliario que le rodea y sí que yo me encuentro con gente más sensible hacia el entorno que le rodea, ¿no? Con una apreciación más grande hacia su casa, que quiere cambiar de entorno, que quiere estar mejor en el próximo confinamiento y tal, ¿no? Entonces, eso es una tendencia. También mucha gente acá ha descubierto el teletrabajo como algo que sí puede funcionar, ¿no? Y las estancias de más calidad, ¿no? O sea, es un poco como realmente priorizar un poco, pues
pues todavía más pues la calidad frente a la cantidad. Es algo bueno, pues que la gente a lo mejor es capaz de irse menos, pero cuando se va a un sitio un poco mejor, ¿no? Bueno, eso creo que es algo que sí que tiene que ver, ¿no? Entonces, no sé muy bien Claro, qué haremos con todo esto todavía, pero... que eso podríamos decir que es una tendencia que está para quedarse, ¿no? El hecho de valorar. Cuando hacemos hoteles nos encontramos como que es algo que comentamos mucho, que cada vez comentábamos antes y ahora a lo mejor más todavía. Cada vez nos encontrábamos con gente que quiere estar en un hotel, en realidad quiere estar en un hotel como si estuviera en su casa y quiere estar en su casa como si estuviera en un hotel, ¿no? Es algo como que se da cada vez más, ¿no? O sea, clientes pues que quieren una casa, es como, quiero un cuarto como una suite de un super hotel, ¿no? O sea, es como esa sensación de y que el baño sea como reminiscente a una gran suite y en cambio en un hotel nos encontramos muchos clientes que nos dicen, no, es que sea como una casa, como, ¿sabes? Como tu casa, ¿no? Entonces es una especie como de bueno, que queremos lo que no tenemos, pero también es una tendencia hacia espacios residenciales con salones más pequeños y zonas comunes fuera del edificio incluso, pero fuera de tu vivienda más grandes, con más importancia, zonas comunitarias que antes no tenía tanta importancia. También a lo mejor hace 100 años teníamos casas con un solo baño y ahora tenemos casas donde como imprescindible que haya un baño en cada habitación y aunque sea más pequeño el salón y en cambio a lo mejor hay una piscina comunitaria, un gimnasio comunitario, unas zonas comunitarias, ¿no? O sea, esa especie como de que cada vez se va asemejando más a un hotel, ¿no? Zonas residenciales y apuestas hoteleras donde todo lo contrario, ¿no? Donde intentan hacer más una casa que un hotel. Creo que eso con el COVID todavía se va a exagerar más, tanto en el sector residencial como en el hotelero. Ya, es que me llamaba la atención justamente cuando decías en esto del hotel, que sentirte como en casa, porque muchas veces lo que buscamos es sentirnos mejor que en casa. Me imagino que hay estas dos, bueno, estas dos posturas. Según la casa que tienes, estás mejor que en casa o como en casa, ¿no? Y quería preguntarte, empezando por ti, Jaime, sobre o sea, justamente los 3 proyectos de los que habéis hablado son proyectos en los que se ha rehabilitado. De hecho luego Daniel, cuando tú contestes, nos ha preguntado a alguien, ¿no era más barato derribar el edificio? Proporcionalmente la estructura con respecto al costo de la edificación, pues, o sea, ¿qué proporción tenía? Pero yo quería preguntar a Jaime, porque, claro, digamos que en los demás, aunque todos son rehabilitación, ¿no? Bueno, que son en un edificio existente, pues en el tuyo se puede como palpar mucho este respeto por lo que hay y por coger, digamos, lo más valioso del espacio, o igual se puede palpar más por el tipo de intervención. Entonces, la tendencia a rehabilitar y la relación con la sostenibilidad cada vez coge más fuerza. O sea, ¿cómo veis vosotros este aspecto a intentar rehabilitar y esta relación? Bueno, pues que eso, obviamente, pues por un tema de responsabilidad y sostenibilidad, pues cada vez hay más proyectos de rehabilitación, donde la rehabilitación es más importante, pero también donde el aprovechamiento de lo existente, o sea, no hace falta
borrón y cuenta nueva, no es una cuestión, también a veces no solo es de coste, sino también de aprovechar recursos, ¿no? De aprovechar recursos, de sostenibilidad, de emisiones, de muchas cosas juntas que hay que valorar y hay que tener en cuenta a la hora de hacer tabula rasa y cargar un edificio, ¿no? Entonces, bueno, creo que mejorar el entorno que ya tenemos construido es el trabajo que nos va a tocar, ¿no? Es un poco dentro de que, bueno, que también, obviamente, estamos haciendo proyectos de obra nueva, pero bueno, cada vez hacemos más rehabilitaciones y nos interesa mucho ese trabajo porque hay muchas maneras de rehabilitar, hay muchas maneras de reformar y creo que el uso de los materiales y de las estructuras existentes y de los elementos existentes pues es muy importante a la hora de generar más o menos residuos y ser más o menos eficientes con el uso de los materiales. Eh, Siempre es un reto a la hora de mejorar la eficiencia energética, el uso de estructuras existentes, porque se hace más complejo, pero hay muchas maneras, ¿no? para aprovechar eso. Y para terminar, ¿alguno quiere decir algo más? Yo creo que ya... Yo creo que es que Jaime lo dice súper bien. Hay por un lado, vivimos en un país que desde los años 60, 70 ha ido de boom de la construcción en boom de la construcción. Entonces tenemos que nuestros litorales, nuestras ciudades están llenas de infraestructuras que en muchos casos están muy obsoletas. Yo me sé los números de Cataluña, pido perdón, pero solo en Cataluña hay 8.400 hoteles. Y hoteles nuevos, ¿cuántos hay? 100. El resto son infraestructuras que están allí, existen, y o bien las tiramos y las hacemos desaparecer, o bien las volvemos a colocar en el mercado, porque la otra opción, ¿qué es? Terminar con un Detroit, con un montón de edificios abandonados porque ya no sirven y vamos a construir otro nuevo al lado. Ir construyendo, la construcción es probablemente la cosa que más contamina de todas las actividades del ser humano. Venga a poner hormigón, y es una pena. Si hay una infraestructura que se puede aprovechar, aprovechémosla. Y ya no solo es el hecho de que el propietario le habrá sacado ya todo su rendimiento desde hace 30 años, es la tercera generación que vive de él y por tanto le sale muy a cuenta hacer una rehabilitación del edificio porque el activo lo va a volver a colocar en el mercado, lo va a poder vender mejor. O sea, sí, económicamente podemos hablar de todas las virtudes de esa rehabilitación, pero la realidad es que nos va a permitir no arruinar más nuestros litorales, nos va a permitir y mantener cierta compacidad en nuestros núcleos urbanos y eso es importante. Acerca de lo que me preguntaban por aquí al lado, de por qué no lo tiras, pues por un lado esto, evidentemente, pero también hay otra realidad que a mí no me da ninguna vergüenza hablar de ello. Si el hotel es antes del año 85, si el hotel es de antes del año 85, es muy probable que tenga más pisos de los que permitiría la ley en condiciones actuales y por tanto será un volumen disconforme, pero eso no significa que sea un volumen fuera de ordenamiento. Significa tan solo el cambio de uso es permitido, la rehabilitación es permitida, lo que no permiten es, si lo tiras, reconstruir el mismo volumen, debería ser más pequeñito en ese solar. Por tanto, si un cliente tiene un solar con un edificio que tiene 10 plantas, que está en buenas condiciones y que una buena rehabilitación te permite tener un edificio nuevo de 10 plantas, si lo tiraras, solo podrías hacer un edificio de 6. Pues oye, 1, 2, 3, 4 plantas más que no pierdo. Por tanto, la rehabilitación también por ese sentido es vital. Entonces, ¿por qué Ola no lo tiramos? Por dos motivos. El Ola y Champla no lo tiramos porque en el primer caso perderíamos 3 o 4 plantas, que es un montón. Pues que por otro lado, yo no creo que Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña nos dejaran volver a construir un edificio encima de su bóveda. Entonces no hay opciones. Lo rehabilitas y te lo quedas, porque si no, allí no podrás hacer nada. Es importante. Había Carolina Aloma preguntaba acerca del coste. El coste de los amortiguadores no me da ninguna vergüenza contaros lo que costó. Nosotros valoramos que hay 37 pilares
se amortigua solo la planta baja, es decir, el amortiguador corta a partir de una altura para arriba está amortiguado, de una altura para abajo no está amortiguado. Por lo tanto, solo hay una línea de amortiguadores, hay 37 amortiguadores. Nuestra valoración antes de la compra del edificio de la operación era de 500.000 euros, nos costó 600.000 euros, que creo que está bastante bien, o sea, sin saber por dónde iba el proyecto y tal, de un coste total del edificio que era bastante más elevado, o sea, es por debajo del 8, del 7% del coste total de la operación. Yo creo que hay un par de condicionantes. Si a alguien se le pone por la cabeza hacerlo, la estructura tiene que ser metálica e isostática. En una estructura de hormigón no le puedes ir poniendo amortiguadores, gatos hidráulicos en cada uno de los pilares, pues se te va a romper el edificio, ¿eh? Por tanto, hay condicionantes que hacían que eso fuera vía. Y el ceramista, perdonad, es Toni Comella. Es un ceramista que hace piezas únicas a nivel industrial. Por tanto, no tiene nada que ver con Mater, no es competencia vuestra, lo cual está bien. No, eran las preguntas, había varias para ti. Toni Comella tiene un taller muy pequeñito en Granollers, hace cerámica mundial arquitectónica. Es decir, tienes todo esto, a veces da como mucha vergüenza ir a su casa porque él te hace tanto las baldositas que harías para tu casa, en las que todas sean de un color distinto, y hay como un cliente particular que le encarga su baldosa, y luego esperándose al lado está pues, la oficina de Zaha Hadid, que le está encargando una cubierta extrañísima, o la de Lisboa, ¿no? Esa cosa tan bonita que de esto también la hizo él. Entonces, él hace proyectos únicos en los que estudia cuál es la necesidad y aplica el conocimiento de la cerámica en esa aplicación. Entonces, vale. Y ya es que nos hemos pasado del tiempo, pero es que nos quedaría pues como mucho tiempo escuchándoos a vosotros. Yo quería, bueno, un poco pues terminar con o sea, como viendo que cada uno consigue como un efecto wow en el espacio, en la intervención que hace. Y creo que esto va muy relacionado con el tema de la experiencia ahora, que de hecho, bueno, cada uno puede, el que quiera aportar ya para cerrar, sería como conseguir ese efecto wow cuando ya hay tantas cosas en el mercado, hay tanto que podemos ver, cómo podéis conseguir que experiencia sea especial. Yo creo que al final son dos aproximaciones, son aproximaciones que dependen mucho del sitio. Por ejemplo, este edificio que está en Murcia, que está en un sitio periférico sin contexto, por una serie de razones técnicas, al final esa es la piscina en voladizo más grande de Europa, la segunda del mundo. Bueno, pues eso ha funcionado bien en ese contexto, para ese proyecto. Tiene sentido. En otro lugar a lo mejor no sería absurdo. Y te diría que estoy haciendo justamente estamos haciendo un hotel en un entorno ahora mismo muy protegido, que probablemente el efecto wow va a ser su capacidad de desaparecer absolutamente en el paisaje, ¿no? O sea que al final este wow, yo creo que lo que hemos hablado hace un poco con Jaime y con Daniel, ¿no? Esta capacidad de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y sorprenderte. Tenemos que ser capaces de sorprender, ¿no? No solo resolver un problema de tengo que dormir y tengo que comer, tengo que estimularte, tengo que decir, oye, bueno, mereció la pena venir, porque además en un mundo ahora mismo en el que tenemos acceso a cualquier cosa por fotografía, ¿no? La experiencia física, por eso confío tanto de que la arquitectura y el diseño interior todavía van a tener más potencia, ¿no? Porque la experiencia física cada vez es más importante. Esto ha pasado con los conciertos de música, ya discos no se venden. Ahora lo que es importante son los conciertos en vivo, ¿no? Pues la arquitectura en vivo y esa historia que te estimule, que realmente te haga merecer la pena de que has visitado físicamente un espacio, pues creo que es importante, y es importante para las cosas que hacemos, ¿no? De manera que sí, que creo que está bien. Creo que hay que decir que tenemos que hacer cosas que sean estimulantes, y a veces simplemente, como decía Jaime, el estímulo es poner en valor ese patio, esa textura, y saber que aquello tiene, no sé, 150 años, ¿no? Y que, pero yo estoy al favor de estimular más que esa cosa de normalizarnos a todos, ¿no? Y que todo sea igual y que no nos salimos de esta historia normalizada según código y tal, que yo creo que es un coñazo. Yo no quiero vivir así, ¿no? Prefiero un poco más de estímulo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no?
no basta con cumplir objetivos y con atenerte al programa y funcionar. O bueno, en realidad no es que no baste, es que para realmente funcionar de verdad hacen falta las emociones, ¿no? Y bueno, creo que las emociones que nosotros siempre decimos pueden ser de muchos tipos, ¿no? Nosotros empezamos en nuestro estudio con el O como logo, logo puede ser de susto, de sorpresa, de admiración, de alegría o de tristeza, pero lo que sea, pero que al final la emoción, o sea, reivindicar la emoción como factor importante en la arquitectura nos parece fundamental. Genial, pues me parece una manera perfecta de terminar este webinar como reivindicando la emoción. Me parece muy adecuada y cada uno de una manera muy distinta. De hecho, Germán también, desde esa manera que tenéis vosotros de poder con la tecnología sin que se vea, generar ambientes diferentes también. Conseguimos emociones y me parece pues como muy apropiado para terminar. ¿Me estoy escuchando yo? Está bien. No sé que escuchaba mi eco. Sí. Justamente yo creo que reivindicar lo físico y la capacidad de emocionarnos. Gracias y por todo lo que habéis compartido con nosotros hoy. Lo colgaremos, hay alguien que nos ha preguntado, si no lo he podido ver todo, también lo colgaremos en IGTV y en YouTube para los que no pudieron ver todo el evento. Y pues esto, así finalizamos. Si queréis decir algo para finalizar, pues también os lo permito. Un placer, gracias por organizarlo Gracias. y gracias por compartir. Un placer estar con vosotros. A vosotros. Gracias, Natalia. Un placer compartir este rato con vosotros. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.